referencia es que lo hagamos de una manera participativa. Esto quiere decir que conforme nosotros vayamos exponiendo los diferentes temas, que son muy variados y obviamente no nos alcanza el tiempo de veras para ver todo lo que corresponde, porque es enorme, la cantidad de datos es impresionante. Queremos que ahora participen ustedes, hagan las preguntas que en su momento consideren pertinentes, porque tampoco se trata de que se queden con dudas sobre lo que estamos hablando. Cualquier cosa que ustedes quieran aclarar o ampliar, con todo gusto, por favor, levanten la mano y con cualquiera de nosotros tres trataremos de resolver su inquietud. Bien, la forma en que nosotros tenemos visto esta plática va a ser considerando que algunas personas no conocen el tema, otras personas pueden dominarlo plenamente. Entonces vamos a partir de lo más esencial para lo que es el concepto del agua subterránea, que es dónde está, qué significa, a fin de cuentas, el agua subterránea, porque a partir de ese recurso, tal y como nos dice la plática, pues dependemos nosotros. O sea, en nuestro país, tal y como lo exponía aquí el ingeniero, dependemos del agua subterránea. Otros países dependen de las aguas superficiales, precisamente para su existencia. Nosotros no tenemos ríos suficientes ni tampoco nuestras cuencas son tan grandes como para tener redes fluviales que nos suministren una cantidad importante de agua potable. No es el caso. No es el caso para nosotros. Pues bien, se da la palabra al ingeniero Jorge Roldán, que nos va a platicar sobre lo que es precisamente el concepto del agua subterránea. Buenas tardes. Les voy a platicar de manera general lo que es el agua subterránea. El agua subterránea es aquella agua que nosotros tenemos en el subsuelo, en cualquier parte del mundo. Y esta agua es una agua que como toda la que vemos, es agua que viene del cielo. O sea, cuando llueve, esa agua se infiltra en el subsuelo, encuentra algunas zonas que son permeables, porque pueden funcionar como receptáculos, y posteriormente, después de algunas investigaciones, pues la podemos extraer. Entonces, este tema del agua subterránea se refiere al agua que está en el subsuelo, que contiene el subsuelo. Hay diferentes cantidades según el tipo de rocas, según el tipo de estructuras geológicas, pero también hay diferentes calidades que dependen principalmente de las rocas por donde atraviesan esa agua en su camino hacia la zona donde se va a almacenar. Para ello les voy a comentar brevemente lo que es el ciclo hidrológico, para que nos vayamos acercando un poquito al porqué de la existencia de las aguas subterráneas. Como les comentaba, nosotros sabemos que existe condensación de las aguas, son las nubes. Esta condensación se forma a partir de la evaporación de agua preexistente, que puede ser en los océanos, en los lagos, en los arroyos, en los ríos, en cualquier parte donde haya agua. Incluso las plantas generan una situación que se llama evapotranspiración. Entonces, al evaporarse el agua, por densidad sube a la atmósfera. Al llegar a la atmósfera se condensa, y cuando llega hacia algunas zonas con cambio de temperatura o con otras condiciones climáticas, el agua se precipita, o sea, llueve. Al precipitarse el agua, empieza a escurrir sobre toda la superficie de la corteza terrestre, y esta agua siempre trata de irse hacia las zonas más bajas, busca su nivel base. En ese camino hacia las zonas bajas va dejando huella, o sea, se va infiltrando en todos los terrenos, y lo hace de diferentes maneras. Por ejemplo, si encontramos una roca que es permeable, como un basalto, como una caliza, entonces el agua penetra
y se va acumulando en la parte baja de esa roca. Se encuentra algún tipo de rocas que son impermeables, como principalmente las metamórficas o algunas arcillas, rocas arcillosas, entonces el agua casi pasa de nada más corriendo, no se acumula. Entonces, así hay unas zonas donde podemos tener más agua o menos agua. Esa agua se infiltra al subsuelo y en las zonas donde encuentra algún obstáculo para continuar su camino hacia abajo, entonces se acumula. Esa acumulación de agua se llama acuífero. El agua que no logra infiltrarse puede ser porque es mucha agua la que llueve, como lo vemos cuando hay tormentas aquí en el Valle de México. Esa agua entonces sigue corriendo, en este caso sobre el asfalto, en las zonas de las sierras o en las zonas descampadas. El agua escurre y se va hacia las partes bajas. Y por eso en algunas zonas encontramos lagos, lagunas, encontramos algunas zonas donde se acumula. Y finalmente va acumulándose hacia los ríos, primero los arroyos, luego los ríos, y esos descargan en el mar. El agua llega otra vez al mar y empieza el ciclo con la evaporación a través de los rayos solares. Entonces, eso le llamamos ciclo hidrológico, ciclo del agua, donde el agua siempre se está moviendo de un lado hacia otro. Lógicamente, en la parte del continente, las personas, como nosotros, por necesidad, tenemos que captar agua para nuestra subsistencia. Y bueno, generalmente lo hacemos a través de pozos. Hay pozos someros y pozos profundos. También en algunas zonas donde hay poca población se hace a través de noyes, que todos supongo que conocemos. Cualquier término que quieran que les explique, se los puedo comentar. Esta es la forma como se mueve el agua. ¿Alguna pregunta del ciclo hidrológico? ¿O nos estamos explicando? Bueno, pueden preguntar ahorita, después cualquier cosa, ¿no? Con gusto. ¿Verdad? Okay. Bueno, paralelo al ciclo del agua, existe un ciclo de las rocas. Están interrelacionados porque, como les comenté, dependiendo del tipo de rocas donde caiga el agua, va a ser la capacidad de almacenar o de eludir la presencia del agua. Entonces, cuando andamos buscando, cuando andamos tratando de encontrar un lugar donde perforar un pozo para obtener agua subterránea, nosotros tenemos que identificar el tipo de rocas. Les voy a platicar cómo se forman las rocas. Nosotros tenemos tres principales tipos de rocas: las rocas sedimentarias, las rocas ígneas y las rocas metamórficas. Las rocas ígneas también se les conoce como rocas primarias, porque es a partir de las rocas ígneas donde se forman los otros dos tipos de rocas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, si nos recordamos un poquito de cómo se formó el sistema solar y cómo se formó nuestra Tierra, debemos recordar que era una masa incandescente. Esa masa incandescente, a través de los millones de años que tiene de vida, ha ido enfriándose. Pero, entre más profundo estemos, partiendo de la corteza hacia el centro de la Tierra, hay mayor temperatura, porque en el centro la Tierra está incandescente todavía. Entonces, esa incandescencia genera que las rocas se fundan y es lo que conocemos como lava. Esa lava sale a través de volcanes. Entonces, por eso se llama rocas primarias, porque son las que generan el primer tipo de rocas, que son las ígneas. Cuando las rocas ígneas cristalizan o se enfrían abajo de la corteza terrestre, se llaman rocas ígneas intrusivas o plutónicas. Cuando las rocas se cristalizan o enfrían afuera de la corteza terrestre, a través de la eyección de los volcanes, se llaman rocas
ígneas extrusivas o volcánicas. ¿Ok? Entonces, esto nos da un primer grupo de rocas, que son las ígneas. Entonces, si nosotros volteamos para cualquier parte de nuestra república, vemos que tenemos muchos cerros y sierras. Esas rocas, a través de los millones de años, sufren alteraciones provocadas por los cambios climáticos, por los vientos y por las lluvias. Al sufrir esas inclemencias, las rocas se van degradando, se van alterando, se van disgregando y son arrastradas por el aire y por las lluvias, por el agua de lluvia, y se van otra vez también a las zonas bajas. El agua de lluvia acarrea los sedimentos, que son las rocas disgregadas, y las acumula en las partes bajas, en estas zonas que vemos aquí. Posteriormente, si sigue habiendo arrastres, llegan hasta el mar nuevamente. Entonces, las rocas que sufren arrastre, transporte y se solidifican de otra manera diferente a su generación, se les conoce como rocas sedimentarias, porque son la nidificación, o sea, la conversión a rocas de los sedimentos. Entonces ya tenemos dos tipos de rocas, las rocas sedimentarias y las rocas ígneas. Lógicamente, el tiempo es inclemente, continúa, las situaciones climáticas continúan también, y empiezan a alterar la composición de esas rocas ígneas y las rocas sedimentarias. En las zonas donde tenemos mayor deposición es en los mares, ahí donde tenemos rocas sedimentarias, que es la acumulación de todos los sedimentos que arrastran los ríos. Pero cuando esas capas de rocas sedimentarias son muy potentes, cuando alcanzan varios cientos de metros, empiezan a tener las partes de abajo de esos grandes mantos de rocas, a tener unos cambios físico-químicos por el peso que están soportando. Empieza a provocarse un metamorfismo. Ese metamorfismo genera rocas metamórficas. De igual forma, las rocas donde se presentan los plutones o la lava empieza a alterar a la roca que la encajona o que la rodea. Esa roca que rodea a los plutones sufre alteraciones físico-químicas también, y se genera una zona de metamorfismo de contacto y nos genera también rocas metamórficas. Pero finalmente todo parte de las rocas ígneas. Entonces, ¿cuál es la relación con el agua? La relación es que cada uno de los tipos de rocas que les comento tienen otros subtipos. Pero cada tipo y cada subtipo tiene características físicas y materiales diferentes. Y algunas de ellas son más capaces de almacenar agua o menos capaces. Eso es lo que andamos buscando cuando hacemos una investigación con objeto de perforar un pozo, que es el caso contrario de cuando buscamos poner una presa. Cuando queremos encontrar agua a través de un pozo, buscamos rocas fracturadas, rocas alteradas, rocas permeables. Cuando queremos construir una presa, lo que buscamos son rocas arcillosas y rocas que no estén fracturadas, que no sean permeables. Entonces, finalmente, las rocas son muy importantes, y si no tuviéramos rocas, pues el agua de nada, no tendría donde almacenarse y no podríamos hacer nada, no existirían los pozos. Entonces, pues, hasta aquí, ¿cómo vamos con las rocas? Otra vez, ¿no? Por favor. Bueno, seguimos. De esta manera, nosotros tenemos una clasificación hidrogeológica, que es agua y rocas, en la cual definimos diferentes tipos de almacenamientos de agua en la corteza terrestre. Estos almacenamientos se llaman acuíferos. Entonces es un cuerpo rocoso, permeable, que contiene agua. Es un acuífero. Pero hay diferentes tipos de acuíferos. Llamamos acuífero libre cuando la superficie del acuífero no tiene frontera.
Aquí en el Valle de México hay algunos que son de ese tipo, hay otros que son semicontinuos. Cuando el acuífero tiene algunas capas de roca encima que no son permeables, entonces se llama un acuífero confinado. Cuando nosotros no podemos almacenar agua, pues entonces es un sello natural y es la base de un acuífero. En las partes altas, donde llueve el agua y se empieza a dirigir hacia las partes bajas, esas son las zonas de recarga. Todo lo que llueve en las zonas altas escurre hacia las zonas bajas y esas son las zonas de recarga. En el caso del Valle de México, pues tenemos la Sierra de Chichinauchi, que es hacia Cuernavaca, tenemos la Sierra de Río Frío hacia Puebla y tenemos la de acá de Toluca, la que va hacia la carretera. Entonces son todas las de la Cusco también hacia el sur. La Sierra de las Cruces, sí. La de las Cruces es la que está hacia Toluca. Entonces, todo el Valle de México está rodeado por sierras. Y todas las sierras son zonas de recarga. ¿Cuál es la importancia de esas zonas? Aunque no contienen agua, sí son zonas que nos ayudan a transmitir el agua hacia las zonas bajas. Y lo importante de ellas es que debemos mantenerlas limpias desde el punto de vista del impacto ambiental, ecológico, pero también desde el punto de vista urbanístico. No es correcto que se saturen de construcciones en las zonas de recarga, porque si no, se nos acaba el agua en el valle, en las zonas bajas. Entonces, por eso es tan importante. Por eso hay algunas zonas que están determinadas como zonas de reserva o zonas ecológicas, para preservar que haya zonas de recarga. ¿Preguntas? Les voy a comentar otras cositas. Las zonas de recarga se ven afectadas principalmente por la infiltración del agua, que puede ser en forma de nieve, como en el caso de los volcancitos que nos rodean, en Poco el Isla, en forma de lluvia. Las lagunas, aunque son unas ollitas donde se guarda el agua, también están recargando los acuíferos, también tienen algunas fugas en su base, en sus costados, y también ayudan para recargar acuíferos. Las presas también no son 100% impermeables, también alimentan a los acuíferos. Los ríos también, a través de sus cauces. Las zonas de riego son muy importantes como recarga al acuífero, pero también son zonas con muchos contaminantes por los pesticidas que aplican en los riegos de las diferentes plantas y hortalizas que se siembran. Y finalmente se van a formar los acuíferos, y estos acuíferos pues también sirven de recarga hacia zonas más bajas. Por otro lado, esto es la recarga, o sea, que decir, el agua que alimenta el acuífero. Por otro lado, existe una zona de descarga, que es el agua que se le saca al acuífero. Y puede ser de varias formas. Una es la evaporación, que es parte del ciclo hidrológico, lo cual es conveniente. La evapotranspiración, que se genera a través de las plantas, porque también actúan alimentando al medio ambiente por humedad. Están los manantiales, que es una descarga de agua, principalmente en las zonas de lomas o de las sierras, y estos manantiales se identifican como la intersección del nivel freático con el terreno natural, y es donde vemos un manantialito que sale a través de las rocas. Las lagunas también, aunque sirven para almacenar temporalmente el agua, pues también tienen una salida, entonces también es una descarga. Las presas igual tienen sus vertedores de descarga y también generan una salida de agua. Los ríos, por lógica, pues simplemente son cañadas por donde escurre un río, y estos también hacen que se vaya descargando el acuífero. Y los acuíferos, como les decía, también alimentan, pero pues al explotarlos también estamos quitándole agua, o sea, estamos ayudando a la descarga. Y el propio mar y las novias y pozos son los que de donde podemos tomar agua
y se acumula a la descarga. ¿Preguntas? Hay casos donde se traslapen acuíferos. Sí. O sea, que vengan de diferentes zonas de recarga. Sí. La definición de acuífero es una zona rocosa que es mapeable, o sea que tiene cierta extensión geográfica, en donde se acumula el agua. Para eso debe cubrir los requisitos de ser permeable, para poder permitir la acumulación de agua, pero los límites no son tan sencillos, porque todos los acuíferos, lo vamos a ver un poquito más adelante, tienen un nivel piezométrico. Y podemos tener casos donde haya dos acuíferos similares y se estén retroalimentando uno al otro. Cuando bajamos los niveles puede ser que ya no se estén afectando, pero cuando los niveles se tocan, se pueden ya sea para dañar o se pueden ayudar. Entonces, los límites geográficos con que se manejan los acuíferos no necesariamente son los límites físicos como trabajan. Simplemente que se hace una descripción de esos acuíferos con objeto de tener un control administrativo. Pero sí puede haber interacción entre ellos. Incluso, en este caso que tenemos un acuífero libre, podemos tener tal vez en esta zona un sello, pero acá puede haber otra zona que tenga la capacidad de almacenar agua, puede haber otro acuífero. Entonces ya son 2 o 3 acuíferos en un solo punto. Entonces hay acuíferos someros, acuíferos profundos, acuíferos intermedios, pero todo depende de los materiales y la comunicación que haya entre esos acuíferos. Pero sí hay interacción entre ellos, generalmente. ¿Alguna otra? Un ejemplo de ¿Un ejemplo de acuífero qué? un acuífero libre podría ser los cenotes. Sí, pero realmente el cenote es una presentación física de un material que ha sufrido el colapso de su techo y realmente el acuífero es el conjunto del volumen de agua que está dentro de esa roca caliza. Sí. El cenote nada más es una evidencia. A ver, aquí volvemos a tener algo de una grafiquita de los acuíferos. Como decía, tenemos un nivel freático. Si de este lado del otro cerro tenemos otro acuífero, sí puede haber alimentación de este para acá y al revés. Si baja mucho su nivel y el otro tiene otro nivel, bueno, pues le empieza a robar agua este acuífero al de este lado. Que más bien se la presta, finalmente es lo mismo. Entonces tenemos un nivel freático que nos define la presencia de un cuerpo de agua. Tenemos algunas zonas semipermeables, se le conoce como acuitardo, sí permite el paso del agua y la acumulación, pero en cantidades muy pequeñas. Abajo tenemos un acuífero semiconfinado, quiere decir que tiene una zona de confinamiento, que puede ser la superior o la inferior, pero otra no. En este caso, aquí tenemos impermeable y arriba tenemos semipermeable, por eso es semiconfinado. No es totalmente confinado, pero tampoco es libre. Acá abajo que tenemos 2 zonas impermeables, entonces tenemos un acuífero confinado. Son términos muy sencillos. Es nada más de estudiar cómo se comporta cada uno y podemos saber qué tipo de acuíferos. Sí. Cuando se perfora el río hasta todas las sacas, el banco superior no se va a entrar al interior, es cuando se pierde el nivel de los puntos. Llega a pasar. Si nosotros tenemos un acuífero superior, vamos a suponer, aquí tenemos este acuífero y estamos en el Valle de México, aquí está el lago de Texcoco, estamos perforando aquí, ¿no? Y nosotros queremos explotar este de acá.
pues podemos perforar todo. Entonces lo que estamos haciendo es abrir el paso al agua de la calidad para que se vaya para abajo. Si tiene menos agua la va a jalar, pero si tenemos un nivel como este, y este nivel tiene saturada toda la zona de abajo, pues no le roba nada. Si no viene, sí se lo trabaja. Se tiene que sellar, si no se quiere explotar el acuífero de arriba, se tiene que cementar, se sella, y entonces explotamos nada más en la zona que nos conviene. Incluso esto generalmente se recomienda hacer cuando encontramos aguas de diferentes calidades. Cuando encontramos aguas de mala calidad de una parte del acuífero o de los acuíferos, entonces tenemos que sellar para no contaminar el agua que sí nos va a servir para utilizarla. Pero sí pasa, se pueden, vamos a decir prestar, para decirlo, se pueden prestar agua horizontalmente como verticalmente. Y en las dos componentes también cuando hay un gradiente. Bueno, eso cuando sube es artesiano, es artesianismo, pero eso es generado porque en las zonas de recarga hay niveles muy altos. Entonces genera que haya mucha presión a que el agua salga por el espacio que nosotros abrimos con el pozo. Se conoce como artesianismo. Lo que pasa es que aquí es un esquema para entender cómo son los acuíferos. Pero por ejemplo en el Valle de Tulancingo, en el Valle de México, en el Valle de Cuernavaca, en muchos valles, nosotros tenemos interdigitación, por decir, esta capa café clara puede estar interdigitada con esta. Y en todas las condiciones de aquí, del acuífero, son diferentes a las de aquí. Entonces, porque la deposición de los materiales sedimentarios, es función del clima. Si hay muchas lluvias, de repente puede arrastrar hasta grava y algunos bloques, algunos goleos hacia la zona de la cuenca. Si las lluvias son continuas pero no son muy fuertes, entonces puede arrastrar puras arenitas, puros mínimos, arcillas. Entonces la deposición de los materiales se maneja, se presenta como lengüetas, horizontes que no tienen continuidad, sino son hasta donde llega la fuerza del agua, hasta ahí llega a depositar, y puede venir después más y tapa eso y forma otra capa de diferente composición. Por eso hay diferentes características en un mismo acuífero. Nunca hay que confiar en que como se comporta en un lado es igual en otro, excepto condiciones muy específicas como las que hablaba el compañero de allá de los cenotes. Ahí sí, la península son las mismas rocas calcáreas, tienen el mismo tiempo de haberse generado, tienen más o menos las mismas condiciones de alteración de la formación de los ductos, de las cavernas, de los cenotes, de todo eso. Y entonces, de manera general, sí se comporta homogéneo, en términos generales, no particulares. Pero en una zona de valle de los que tenemos en México, no es tan general, es particular. Por eso siempre se recomienda hacer un estudio geológico-geofísico para determinar las características de cada punto. Y por eso en algunas zonas hay pozos que tienen gran producción, 50, 100, 150 litros, y a los 2 kilómetros hay un pozo que tiene 10 litros. Y pues se enoja el dueño de ese pozo, pero es la naturaleza de las rocas, por eso hay que investigar antes de hacer un pozo, para poder dar una opinión más certera, aunque tampoco es absoluta, pero sí hay mayor certeza de hacer una buena obra. ¿Sí? ¿Algo más? Para los estudios físicos, ¿cuál es el para los, bueno, vamos a meternos un poquito de esto, ¿no? Para localizar un pozo necesitamos ver varias cosas. Primero, hacer geología. La geología nos va a decir cuáles son las rocas más favorables.
Entonces, si nosotros tenemos una roca favorable, por decir un basalto fracturado, tenemos que ver cuál es su extensión. Si nosotros encontramos que hay pozos productivos en la zona de basalto fracturado y no hacemos la investigación, entonces, quién sabe qué datos encontremos o qué resultados encontramos. Pero lo primero es hacer una geología mínimo de semidetalle. No por leer la carta de INEGI ya resolvimos, no. Hay que ir al campo, hay que verificar, hay que mostrar y ver las características físicas de las rocas, la extensión y checar el. Igual, INEGI ayuda muchísimo, es una herramienta súper valiosa, pero no es la Biblia. Hay algunos detalles que, bueno, como camina, se va a dar. Es buenísimo, pero no es infalible. ¿Okay? Hacemos nuestra geología y con esa geología nosotros tenemos que sembrar una geofísica. Con la geología, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, de mi recorrido en el terreno donde yo estoy. ¿Tú le conoces? Sí, yo Bueno, con mi geología, yo voy a definir las zonas que son más atractivas para mí, desde varios puntos de vista. Uno, mi proyecto. ¿Qué me están pidiendo? ¿Es agua para un rancho? ¿Es agua para una industria? ¿Es agua para una población? Depende. Entonces tengo que ponerlo lo más cerca posible de la zona de aprovechamiento. Ese es un punto. El otro punto es que yo tengo que buscar la roca, aunque sea un basalto o sea una caliza, la roca donde esté más fracturada. Y eso solo en el campo de puedo ver. Entonces yo tengo que buscar, claro, también quizás interpretar imágenes de satélite y fotografías aéreas se ayuda mucho con eso. Entonces hacemos la geología para hacer la geofísica. Con la geofísica, ¿qué hacemos? Simplemente corroboramos lo que suponemos con la geología. ¿Sí? La geofísica por sí sola no nos puede dar todo lo que necesitamos para tomar decisiones. La geofísica es una medición de resistividades que se asocian con características de las rocas, pero la geofísica no es geología. Al igual que la geología sin geofísica, pues queda mucho. ¿Okay? Entonces necesitamos esas dos. Ahora, para complementar la conveniencia de la perforación, tenemos que hacer un censo de aprovechamientos hidráulicos. ¿Esto qué es? Tenemos que investigar todos los aprovechamientos, pozos, nolias, presas, todo lo que hay alrededor de la zona de nuestro interés, para que de esa manera nosotros veamos si hay pozos de 10 litros en la zona. Yo al cliente no le voy a prometer un pozo de 50. Y al revés, si tiene 50, le digo, oye, pues hay pozos de 50, a lo mejor puede ser toda más grande o más rentable, ¿no? O va a ser menos profundo el pozo y es más económico. Entonces, hacemos la geofísica para corroborar la geología, hacemos el censo de pozos para alimentar la información de geología y geofísica, y finalmente viene el colmillo del ingeniero, que si conoce la zona, entonces ya tiene idea dónde es más productiva y dónde es menos productiva. A mí me ha tocado que me piden algún trabajo de localización de pozo, y desde que me están platicando les digo, no le hago. Dicen, pero es que no has hecho investigación, pero es que conozco la zona. Pero bueno, de todo modos algo, bueno, te voy a cobrar por decir que no le hago. Mejor no lo gastes. Pero bueno, a veces me han pagado por decirles que no le hago. Pero yo ya sé generalmente donde hay más posibilidades, donde no. Como les digo a todos, las canas no me han salido por herencia, me las he ganado en el campo. Entonces, pues ya conocí uno. Yo tuve la oportunidad de estar al frente de la jornada de todo lo que es exploración a nivel nacional. Entonces, me encontré mucho ahí y bueno, cada trabajo que hace uno es diferente al anterior, entonces siempre vamos aprendiendo más. Pero bueno, ya que tenemos toda la información, la conjuntamos y entonces les decía, la persona que interpreta y decide, depende del largo de su colmillo, son los resultados que van a tener. ¿Sí?
pero siempre debemos tomar en cuenta la necesidad del cliente. Porque si nosotros nos ponemos a hacer una investigación muy amplia, muy grande, meter 50 sondeos, a lo mejor es un rancho que va a ocupar 5 litros, le hacemos 3 sonditos y con eso. Entonces, como dicen, depende del pájaro de la pedrada y lógicamente los costos. ¿Sí? Bueno, ahora, para hacer la geofísica, generalmente para hacer la geofísica, se me está moviendo. Está bien. Sí, regresemos. Entonces, para hacer nuestra geofísica nosotros tenemos dos principales métodos. El más usado, el más conocido en México es el método eléctrico. ¿Sí? La resistividad eléctrica, el arreglo tetraelectrónico Schlumberger. Entonces, ese es el que más se usa y es el que da mejores resultados, aunque hay unos que se llaman electromagnéticos que también nos ayudan, pero depende de lo que andemos buscando. Si andamos buscando agua en Saltillo, que está abajo de los 400 metros, entonces tenemos que usar un electromagnético, porque el eléctrico vertical, el soldo eléctrico vertical tiene límites. Entonces nos da muy buena información en los primeros 300 metros. Para abajo se empieza a hacer la información menos precisa, porque trabaja en base a un modelo semilogarítmico. Entonces se van ampliando los rangos de investigación, entonces nos dan menos detalle. Al revés, el electromagnético es muy bueno para investigar profundidades, pero en los primeros metros, si lo queremos aplicar a geotecnia, no es tan bueno. Es mejor hacer un polo de polo o algunas otras cosas. Sísmica un poco, para parecer sísmica y eléctrica. Pero bueno, vamos a analizarnos a la. Entonces aquí tenemos algún tipo de rocas. Con la geofísica nosotros vemos la geología, aquí no se ve la geología, pero bueno, ya con INEGI y con los caminamientos de campo, nosotros ya podemos saber qué tipo de rocas hay acá arriba y debemos tener idea de los espesores de esas rocas para hacer la geología, para que nosotros podamos proponer unos pozos rentables. Lo importante del ingeniero o la persona que prospecte el agua subterránea es que dé resultados que sean económicamente favorables al proyecto, porque de nada me sirve darle 5 litros a una persona como me pasó para mí. Hicieron un pozo en Coahuila de 700 metros y a 2 litros. Me pidieron a mí un trabajo en la Malinche, aquí en Tlaxcala. Me decían, es que queremos un pozo en el centro vocacional. Luego es que te sale más barato comprar 2 pipas. ¿En serio? Me obligaron a hacerles el estudio, les demostré que el agua estaba a más de 300 metros. Hay petrolistas de todas las calidades. El no era muy bueno. Hice un pozo que no funcionó y terminaron comprando las pipas. Entonces, bueno, hay diferentes casos, pero depende del tipo de problema de lo que tenemos que proponer. A un ranchero, una persona que tenga 20 hectáreas para regar, que sea muy productiva su tierra, pues a lo mejor le conviene la subirrigación para no gastar tanta agua, y porque si no hay agua en su terreno, pues para qué le mete dinero, ¿no? Entonces depende, tenemos que aconsejar también a la persona acerca de cuál es la conveniencia para resolver su problema. No a fuerza tiene que haber agua a donde se nos antoje. Realmente lo correcto es que nosotros como técnicos le digamos a las personas dónde les conviene comprar terrenos para tal o cual tipo de actividad productiva que ellos quieran desarrollar. Eso es lo correcto. Yo tardé muchísimos años en convencer a alguien que primero me dijeran sus opciones de compra y luego yo les decía cuál compraban en base a la presencia del agua. Porque generalmente me mandaban, ya que estaba construido el hospital y iban a inaugurarlo, me mandaban a buscar agua. Pues así no es. Tiene que ser al revés. Primero buscamos la infraestructura y después sembramos la infraestructura. ¿Sí?
y ya después hacemos lo que queramos, pero dependiendo de la cantidad de agua que haya. Ahora, el encontrar agua no necesariamente nos garantiza que esa agua va a ser eterna. La vida promedio de un pozo ronda los 10-15 años. Y aparte la calidad. La calidad es importantísima. Puedo platicar muchos casos, pero vamos a pasar de acá. Pero sí hay que cuidar mucho todo, porque lo importante es dar un resultado favorable, económico, y que perdure en el tiempo. Hay pozos que tienen 50 años cuando la calidad es muy buena. La calidad del agua. Si es corrosiva, en 2 años ya se muere. Pero para eso hay diferentes tipos de arenas también. Por eso hay que investigar bien qué quieren y darle lo que necesitan. Hay veces que no está barato, pero bueno, es una inversión. Ok, seguimos. Sobre el caso de las sequías, ahorita Oaxaca, los 28 municipios, luego se escuchan las noticias en la mañana, tienen su peor sequía de no sé cuántos años. ¿Qué se puede hacer ahí? Oaxaca, hablamos de Oaxaca. También me contrataron para darles algo de tiempo ahí. Oaxaca tiene el problema que tiene rocas metamórficas. Oaxaca tiene un problema de que sus sierras, pues, hay mucha sierra o mucho valle. Pero tiene aguas termales, hay los valles centrales. Entonces el problema es complejo. Yo desde hace unos 25 años les dije que la solución era mixta. Nadie quiere hacer caso. Pero bueno, cuando tenemos un problema fuerte, lo que tenemos que hacer es explotar racionalmente el agua subterránea. O sea, no excedernos en la explotación, buscar un equilibrio, aprovechar el agua superficial, hacer presitas, aunque sean pequeñas, y darle a algunas comunidades, pero eso va restando consumos. ¿Sí? E implementar los usos eficientes del agua y los usos eficientes en el riego. De esa manera, nosotros logramos un equilibrio y siempre hay agua. Pero quieren sacar o todo del subsuelo, o todo del río para allá, o todo de las lluvias. No se puede, tiene que hacerse un poco de todo e ir satisfaciendo conforme se puede. Por ejemplo, el pozo de Bella Centrales, que era de agua salada, que era brotante, ese pozo, lo que debieron haber hecho es aprovechar esa agua, ya la tenían, y meter una desalinizador. No. Y hay unas que son rudimentarias que son muy eficientes. Se pone a evaporar el agua y se capta en otro lado. Y a la vez están ayudando a la atmósfera a generar más condensación de nubes y todo eso. Entonces, ahí la solución de Oaxaca, en la mayoría del estado, es hacer un consumo mixto de agua superficial, agua subterránea, y hacer obras eficientes. Cada área del estado tiene su problemática. Pero sí, cuando no hay más, pues no lo que encuentra uno, ¿no? Pero si hay cruzado bien. En el mismo, pues hay cruzado. Otra pregunta. Vamos a regresar un poquito aquí con estos apoyos de las gráficas para ampliar la contestación de la compañera. Aquí tenemos el método más común, que es el de sondeos eléctricos verticales. Se inyecta corriente eléctrica en el subsuelo a través de 2 electrodos que son aire, y tenemos otros electrodos aquí que reciben la señal. Al inyectar aquí la corriente, acá se recibe la respuesta y se forman estas curvas. Entonces, de esa manera, nosotros en este punto, en el centro, en el punto 0, que sería aquí nosotros recibimos, no, en este caso estamos aquí. Aquí recibimos la señal y nosotros conocemos a través de esta lectura de información de qué está compuesto cada capa de roca. Entonces nos da este tipo de
arreglo es el tetraelectrónico, porque son 4 electrodos. Este tipo de arreglo nos ayuda a conocer espesores, litologías, fracturamientos, de manera indirecta calidad del agua. Entonces es barato y es bastante acertado. No es la panacea, pero nos da un 85% de asertividad, lo cual es muy bueno. Entonces, este es un equipo en campo. Aquí está el operador, aquí están los electrodos y la gente se va alejando. Entre más se alejen estos electrodos A y B, mayor es la profundidad. Y con equipos de este tipo se puede lograr información, pues, más o menos fehaciente hasta los 2-3 kilómetros de profundidad. Pero como les decía, entre más somero es más cercana la información, o sea, me da información de 2 metros, de 5 metros, de 8 metros, de 15 metros, de 30 metros, de 100, así. Pero ya el fondo me va dando de 500 en 500, entonces se amplía el rango y por eso ya no es tan bueno para profundidades altas, al contrario del otro sistema. Pero para el agua subterránea en México, este es el más usado. Estos son los datos que nos va dando en campo, son las lecturas que vamos tomando y nos va dando la información. Todavía estos datos son datos crudos, o sea, no están revisados. Hay unos sistemas de cómputo que nos van dando una fine de la información. Cada punto de aquí está planteado aquí con una crucecita. Y entonces la computadora con unos sistemitas ya nos va dando una fine de la curva. En cada tangente de la curva nosotros tenemos un cambio de materiales. Y los que tienen colmillo de mamut, con estas grafiquitas desde el campo pueden decir dónde está el agua. Los que no, pueden hacer 100 de estos y no dañan. Pero bueno, estas grafiquitas de campo, desde el campo nos pueden ayudar a tomar decisiones, si hay o no hay posibilidades. Después se afina en gabinete. Estos son algunos rangos de las resistividades que encontramos en los diferentes materiales. La resistividad es una característica de cada material, pero no necesariamente la garantía de la presencia de agua. Por ejemplo, si nosotros tenemos un basalto que tenga 100 ohms metro y no está fracturado, pues no vamos a tener agua. Si está fracturado, sí. Y entonces la resistividad se baja a 70-80. Entonces es donde tenemos que aprovechar cómo interpretar. El mismo basalto en la misma colada nos puede dar diferentes resistividades, pero nos da condiciones particulares en diferentes puntos. Entonces así nosotros podemos identificar materiales. Por ejemplo, podemos ver una caliza. Anda de 50 a 300 ohms metro. 300 a 10.000, ¿verdad? Hay un rango gigante. ¿Qué quiere decir? Que esta es una caliza súper compacta, casi es un meteorito, y esto de aquí es una caliza con muchas oquedades, posiblemente como la que encontramos en la península. ¿Sí? Incluso pueden bajar más. Cuando el agua está contaminada, se baja la resistividad. Entonces, el geólogo define primero cuál es la roca favorable, lo checa con la resistividad, y si se le baja más de lo normal es que tiene contaminación. En la península hay agua salada, agua salobre y agua dulce en el mismo acuífero, y se separan por densidades ellas mismas. Entonces tenemos, y si estamos viendo que es la misma roca, por lo que está cambiando es la calidad. ¿Okay? Entonces ahí es donde tenemos que aplicar el criterio. Bueno, pues así es como nosotros vamos identificando el tipo de rocas que nos conviene explorar. Donde encontramos rocas que están totalmente cerradas, selladas,
Bueno, pues ni para qué buscarle. Bueno, principalmente me estoy refiriendo en estos casos ahorita de exploración al agua contaminada por sales, de diferentes tipos de sales, pero que son difíciles para el consumo humano, como son contaminadas. Por decir, en la zona de la laguna hay aguas contaminadas con arsénico, que con muy pequeña proporción ya no son consumibles, y no lo logramos detectar con la resistividad. Tenemos que hacer análisis, pero análisis de mucho detalle. Entonces, depende de lo que estamos investigando. Pero sí, en este caso estoy hablando de sales. La contaminación por metales o por orgánicos es diferente y no la podemos checar tan fácil. La contaminación por hidrocarburos en el agua sí la podemos conocer con este tipo de metales. Bueno, este es un perfil clásico de cómo se identifican las rocas a través de los sondeos eléctricos verticales. En este caso se hicieron 3 sondeitos, se lograron definir bien las capas de roca, sus características y sus resistividades. Y en este caso, la roca que tiene mejores condiciones es esta. Tiene mayor espesor de este lado y por eso se recomienda la exploración aquí. Esta roca que tiene bajas resistividades es roca impermeable. Pero siempre en el contacto de 2 rocas encontramos agua, porque se acumulan y la de abajo funciona como sello. Entonces, como generalmente ha sufrido erosión esta roca antes que llegó esta otra, entonces esto está alterado y si contiene en unos 10, 20, 50 metros de agua. Todas las exploraciones nunca deben cortarse hasta donde tenemos el límite. Deben de seguirse un poco más abajo, porque vamos a ver más abajo. Bueno, aquí están los sondeos electromagnéticos. Estos sondeos se hacen, son más recientes que los eléctricos verticales y se hacen a través de hacer unos loops con el cableado. Ocupamos menos extensión. En los sondeos eléctricos verticales, de manera muy general, si queremos profundizar 300 metros, tenemos que abrir 900 metros, 800 metros. O sea, es más o menos la tercera parte de información real la que obtenemos. En este caso, si tenemos 50, 80 metros, podemos profundizar 1000 metros. Entonces son diferentes arreglos, tienen diferente información, pero como les decía, estos son muy buenos para encontrar información a fondo, en el fondo. Los otros para información más superficial. Entonces, dependiendo lo que andemos buscando. Esta es una interpretación de un sondeo electromagnético. Como ven, la información es más compleja, pero terminamos definiendo las rocas simplemente. Es lo mismo que hacemos con la unidad de manejo. En los sondeos estos también vemos resistividades. También, sí. Ahora, ¿para qué nos sirve todo lo anterior? Geología, geofísica, censo de aprovechamientos. Nos sirve para hacer un prediseño de pozo. Con este prediseño ya estamos poniendo, por ejemplo, este es un prediseño a 150 metros, 160 metros. Entonces nosotros tenemos que, en un prediseño tenemos que poner una zona que proteja la boca del pozo y le metemos un sello con concreto. Le metemos un anillo de concreto en el exterior para proteger que no entre agua de los alrededores o agua freática contaminada. Y a partir de donde encontremos el agua, tenemos que meter arena granulada. Alrededor de la arena granulada tenemos que meter grava. Y lo que está fuera de la grava es el agujero que hicimos. Si es filtro, la grava del filtro.
Se recomienda que la grava sea redondeada y de cuarzo. Perdón. No, natural, la de Jati también buenísima, de Veracruz, es muy buena, sí. No, tiene que ser natural. La fabricada, digamos, por darle un nombre, generalmente es triturada. Y al ser angulosa, hay veces que se junta cara con cara de cada grano y no deja pasar el agua bien. Y la que es redondeada sí nos funciona bien como filtro. Ahora, lógicamente, el filtro tiene que ser un poquitito más grande en diámetro a las aberturas del ADN. El ADN lo vamos a definir su abertura en función de los materiales que vayamos cortando. Por eso es importante tomar las muestras. Eso ya es métodos constructivos. Pero hasta aquí es donde llega una investigación para localizar un pozo. Y con esto ya pueden ustedes pedir una cotización, porque ya tienen cantidades. Aquí es un esquema de cómo se puede analizar una geología complicada, como la del Valle de México, para proponer localizaciones de pozos. Es conveniente localizarla primero en las zonas más permeables, pero por otro lado en las zonas asociadas a fallas o fracturas, porque como hay ruptura de las rocas, por ahí es un camino para el agua. Aquí tenemos más aprovechamientos y llegamos aquí al Valle de México. Hay un documento oficial que es el Atlas del Agua en México. Lo menciono aquí porque los que estamos aquí presentes dando la conferencia nos tocó desarrollar en la primera oportunidad que se llevó a cabo este proyecto con la CONAGUA, precisamente este Atlas. Entonces hemos visto con gusto que este proyecto que iniciamos en el 2013 pues ha sido continuado y además ampliado, y está al alcance de todos ustedes en internet, en la página de trámites y servicios de la CONAGUA, en donde está el SINA, Sistema de Información sobre el Agua. Ahí podrán ustedes consultarlo y tienen muchísima información, además de estadísticas del agua. Bien. Nosotros tenemos al país dividido en 13 regiones administrativas. Estas regiones administrativas obedecen a la distribución de las cuencas hidrológicas, así como de la extensión, la densidad de población. Digamos aquí casi no se distingue, pero es sobre la productividad de cada una de estas regiones. Son situaciones que han sido delimitadas en función también de los parteaguas naturales de cada una de estas cuencas. Hay muchísimas cuencas, como vamos a ver, son 700 y tantas. Pero estas 13 regiones administrativas es lo que conforma, digamos, el aspecto administrativo legal en el cual está el país para el manejo del agua, de los recursos hídricos. Bien, ahí tenemos entonces un mapa en donde se ilustran precisamente estas regiones para que veamos cuál es su alcance. Algunas son muy grandes, como es la del Río Bravo, que abarca prácticamente de 3 a 4 estados, ¿verdad, Eduardo? Más o menos, Río Bravo, Tamaulipas, muy grande, el Península de Yucatán, que abarca Yucatán, Quintana Roo, Frontera Sur, tenemos Tabasco, Chiapas, y así entonces, entre otras, tenemos lo que es Valle de México, que es donde nosotros nos encontramos, que abarca también el Estado de México, parte de Hidalgo, Tlaxcala, y desde luego el Distrito Federal. Hay una situación pues, interesante también en lo que serían los conceptos de el agua renovable, la población y la aportación del PIB que tiene cada una de estas regiones dentro de lo que es el manejo del recurso. Hay situaciones en donde precisamente
El agua renovable en el sureste, pues obviamente es muy importante porque pues, llueve mucho, hay agua en abundancia, pero no es así para el norte, centro y oeste del país, en los cuales obviamente el agua renovable es muy escasa y por el contrario tenemos zonas de gran aridez. Ahí entonces también tenemos distribuidas para el país nuestras regiones hidrológicas, que son 37 en total. No confundir con lo que acabamos de ver ahorita, que eran las regiones administrativas. Estas son las regiones hidrológicas. Yo imparto el diplomado en alta dirección de organismos operadores. Es una pregunta típica. ¿Cuántas regiones hidrológicas hay? ¿Cuántas regiones administrativas hay? Luego se van por la misma, ¿verdad? Entonces, son conceptos que hay que precisar. Aquí, por ejemplo, en el texto lo tenemos ahí, la CONAGUA ha definido 731 cuencas hidrológicas. Estas son regiones hidrológicas. Entonces, son tres conceptos diferentes. Esta presentación va a ser a su alcance, o sea, los quieran notar, pero va a estar a su alcance. Todos son conceptos que hay que manejar para lo que es el manejo del agua subterránea. Y aquí en este mapa vemos también que ya hay un aspecto fisiográfico un poquito más detallado, esas 37 regiones. Como ven, es una diferencia notable con el mapa anterior, o sea, ya es otra cosa. Hay varias regiones hidrológicas que están dentro de las regiones administrativas, que veo que sí, y hay muchísimas más cuencas dentro de esas mismas regiones hidrológicas. Aquí son 37, aquellas son 731. Bien, aquí hay otro concepto del agua renovable per cápita de acuerdo a la región administrativa. Bien, me lo voy a explicar porque tenemos poco tiempo, pero eso es algo interesante para analizar. Pero tenemos mejor este mapa en donde es más clara la información. Tenemos el concepto de agua renovable por cápita hacia el 2015. Entonces, precisamente, en aguas del Valle de México, que es nuestra región administrativa, pues es menor a 500. O sea, tenemos mucha gente y muy poca agua renovable. En otras regiones tenemos mayor a 1.700, o sea, metros cúbicos habitantes año, en todo lo que es el azul. ¿Por qué? Porque la densidad de población es mucho menor, que además, sobre todo en estas zonas del país, llueve mucho más. Por otra parte, nuestro país tiene también una vulnerabilidad climática. La vulnerabilidad climática está en función, definitivamente, de en qué latitud se encuentra cada una de las zonas del país, y sobre todo ahora que tenemos un desorden climático importante. Ustedes ven que llueve cuando se les da la gana, hace calor extremo, en la tarde llueve mucho, rayos, truenos y granizo. En una época donde no debería, y así está todo el mundo. Entonces, se han definido precisamente zonas de vulnerabilidad. Tenemos la roja, por ejemplo, que es la de mayor vulnerabilidad climática del país. Esa zona norte del país, los estados del centro norte, son sumamente vulnerables y estos nos hacen muy propensos a la sequía. Actualmente estamos en un régimen de sequía a nivel todo lo que es el hemisferio norte. Es una situación bastante estresante, sobre todo para lo que es el abasto del agua potable, sea superficial o subterránea. Luego tenemos una vulnerabilidad climática muy baja, donde en la parte verde oscura. ¿Cuáles son? Pues obviamente toda la parte del país cercana a la costa. Son las planicies costeras, las zonas bajas, como estas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, las zonas bajas de Guerrero, sobre todo las de la península de la Baja California, en el extremo sur, porque todo lo demás es bien diferente. Entonces, esta situación, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué nos sirve conocer la vulnerabilidad climática? Para la planeación, lo que decía el ingeniero José Bernal, muy cierto.
No es que primero se construya la infraestructura, no, primero hay que ver dónde la vamos a construir y ya después se lleva a cabo la planeación de lo que vamos a hacer. Ahora, la disponibilidad de acuíferos es un tema muy importante, tal y como lo vieron en el tema del ingeniero Jorge Roldán, que fue bastante muy claro en su exposición. Estos acuíferos no todos tienen agua, y si la tienen, está en una situación de, vamos a llamar así, de déficit. ¿Déficit por qué? Porque hay mucha gente, hay poca recarga y hay mucha extracción. Entonces, precisamente la CONAGUA se ha llevado a cabo la tarea de identificar 653 acuíferos. 653 acuíferos están, vamos a llamar así, divididos en forma administrativa. Esto, como lo dijo el ingeniero, es cierto, no es que cada uno de ellos tenga un límite físico, una barrera, una barra, por así decirlo, no, un muro tampoco. Está de moda, y lo quieren construir, pero no se va a hacer. Eso no existe. Esos pueden interdigitarse en el subsuelo. Es más, puede ser el mismo, de acuerdo a la profundidad. Pero administrativamente es necesario construirlos. ¿Por qué? Porque hay situaciones de demanda, como es la población, los sitios de riego, zonas de cultivo, en fin, cada quien demanda su agua conforme a sus necesidades. Entonces, los acuíferos fueron distribuidos en tal forma de que se mantenga un equilibrio para la demanda del agua subterránea. Pero así entonces, para el 2015, nosotros tenemos, fíjense ustedes, una serie de acuíferos totalmente ya deficitarios, que son 205 acuíferos, son todos estos, en los cuales hay déficit. ¿Eso qué significa? Que nuestro país, aquí tenemos todo lo que está en verde, en toda esa división que ven ustedes aquí, estas pequeñas líneas son los acuíferos, son los 653. Los verdes tienen disponibilidad del recurso hídrico. Los de color naranja oscuro dicen que no tienen disponibilidad. Vean ustedes, pues son bastantes, porque ya son la tercera parte de todos los acuíferos que tenemos en nuestro país. ¿Eso qué significa? Si no hay disponibilidad, no hay excepción, no está autorizada. El marco legal precisamente ese es su trabajo. O sea, no puede llevar a cabo una perforación de un pozo en una zona donde no existe disponibilidad. El acuífero no tiene la capacidad para que le sigan extrayendo. O sea, eso es dentro del marco de la legalidad para el manejo del agua subterránea. Ahora, hay acuíferos que además de que puedan tener déficit, tienen otros problemas, que lo mencionaba aquí el ingeniero, como son precisamente las intrusiones salinas, en donde hay una mezcla con, digamos, con la salinidad propia de la región, con las sales de la región, con los minerales disueltos en el agua, que pueden, entre comillas, contaminarla, como los arseniatos, fosfatos y otro tipo de elementos que hacen que esta agua no sea potable, realmente desde la parte central norte del país. Asimismo, en las zonas costeras, la intrusión salina es bastante notable. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua de mar está entrando directamente al subsuelo. ¿Por qué? Porque la falta de competencia del acuífero que está en la zona costera con agua dulce debería de empujar esa agua salada y retenerla hacia el mar. Pero como hay una extracción tremenda, sobre todo en la parte de Sonora, aquí en esta parte de aquí, está saliendo demasiada agua, no hay recarga suficiente y el agua del mar se mete al continente y contamina el acuífero. Entonces hace prácticamente imposible que continúe en la zona de riego. Aquí es lo que tenemos en la península de Yucatán, pues también es una zona en donde existe una intrusión marina bastante importante, sobre todo cuando hay un abatimiento de los niveles freáticos por extracción, que sí hay bastante en toda esta zona. Bien, por último, la condición de los acuíferos del 2015. Lo mismo, tenemos acuíferos sobreexplotados y no sobreexplotados.
tenemos el verde todos los que no están sobreexplotados, que son bastantes, y los otros que tenemos la sobreexplotación, que son prácticamente en los mismos que veíamos que teníamos una zona deficitaria. Luego, para el manejo también de todo lo que son las disponibilidades de los recursos hídricos, que es lo que está publicado en el diario oficial y que se debe siempre de consultar para llevar a cabo cualquier planeación de alguna infraestructura en donde se requiera el agua, ya sea superficial o subterránea. Tenemos entonces las cuencas hidrológicas, con una publicación al diario oficial del 2015, en donde tenemos en todo lo que es en color verde, cuencas, las 753, todos los verdes tenemos disponibilidad, todas las de color naranja no tienen disponibilidad, que son pues todas las que precisamente están alrededor de la cuenca del río Bravo, precisamente, y acá muy al norte también en el estado de Sonora, no existe disponibilidad. Y tenemos una zona de corrientes perennes, que es esta zona de la península de Yucatán, en donde, digamos, que no hay una cuenca aquí, no la hay porque no hay ríos, o sea, no puede haber cuencas donde existen los ríos. En la plataforma de Yucatán todo se infiltra, no existen ríos. Un aspecto importante, sobre todo en la Antártida, todo se infiltra, por eso los cenotes y todo lo que tenemos el conocimiento ahora de los ríos subterráneos son precisamente abajo en el suelo, nunca en la parte superficial, porque todo se infiltra. Luego, tenemos un grado de presión del recurso hídrico, obviamente, con el panorama que nosotros acabamos de ver en los mapas anteriores. Nosotros le llamamos estrés hídrico precisamente a la demanda que existe del recurso por una población creciente, una industria creciente, y una zona deficitaria de agua para el país. Entonces, nuevamente, nuestra región, Valle de México, pues es la que presenta un grado de presión mayor en todo el país, mayor al 100%. ¿Eso qué significa? No tenemos agua para nuestra población. Tenemos que importarla y traspasarla de las cuencas cercanas. Eso es lo que hacemos con el Lerma, hacemos con Cutzamala. Y ahora la quieren hacer también del Pánuco, ¿no? Esto ya tendríamos tres. Bueno, y además, mucha del agua que se consume en el Valle de México viene del subsuelo, de baterías de pozos enormes que tenemos desde hace muchos años, que estamos abatiendo nuestro propio acuífero. Luego tenemos un grado de presión muy alto en todo lo que es el país, en toda la parte del norte, centro y Pacífico central también, es una demanda bastante importante. Y claro, la que no tiene estrés hídrico, pues es toda esta, es donde llueve mucho, hay ríos, hay muchas contaminadas, todas las cantidades, hay fuentes importantes de estas cuencas hidrológicas y no hay ningún problema. Bien, el ordenamiento del agua subterránea. En este caso, los ordenamientos de agua subterránea están distribuidos de tal forma que tenemos zonas que actualmente, de acuerdo a modificaciones a la ley, se han tenido que llevar a cabo precisamente para preservar el recurso. Tenemos el tipo de ordenamiento en donde existe una suspensión del libre alumbramiento, que es la zona gris. ¿Qué significa eso? Anteriormente, en el país, las zonas de libre alumbramiento eran todas aquellas en donde ustedes podían solicitar, siempre y cuando hubiera disponibilidad, la perforación de un pozo. Tenían el derecho de hacerlo. Entonces eran unas zonas importantes, bastante grandes. Pero resulta que de esas zonas de estrés hídrico, el cambio climático y todo lo demás, lo que se ha hecho para evitar estos problemas es abatir, anular totalmente el libre alumbramiento. Ya no existe como tal. Ahora vamos a decir, casi todo el país tiene veda. ¿Esto qué significa? Que ya no existe las nuevas concesiones para la fracturación del agua subterránea. Todos son transmisiones de derecho. Quiere decir que yo tengo un pozo, no estoy utilizando toda la capacidad de extracción, puedo vender los derechos del pozo a otro particular para que lo aproveche mejor de lo que yo no estoy haciendo.
Y así entonces tenemos zonas de disponibilidad para el agua superficial y las zonas de disponibilidad para el agua subterránea. Y todas ellas se refieren a una escala de costos, o sea, hay que pagar derechos, y desde luego esto no es gratis. Todas tienen una escala para llevar a cabo el pago de derechos para la extracción del agua subterránea. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ok. Sigue entonces ahora. Aquí una reflexión de inicio. Decimos que la cuenca lacustre del Valle de Anáhuac, que es donde vivimos nosotros, y ahorita van a entender por qué le llamo cuenca lacustre, se está acercando a la muerte entrópica. ¿Por qué? Porque nos estamos calentando y estamos haciendo destrozos. Aquí vemos en esta diapositiva cómo era cuando existían los lagos y cómo se han ido desecando y las consecuencias. Esto es muy importante saberlo. En la época prehispánica, que no aparece en esta, cuando están todos los lagos unidos y estaba el agarrador, dependían nuestros antepasados del agua superficial, que provenían de las sierras, de las cruces y del Chuchinauqui, el gran bosque de agua. Lo que hemos hecho a través del tiempo es reemplazar el agua superficial por el agua subterránea. Es una de las consecuencias que vemos de esta parte. Entonces, hay una cosa muy importante que aquí decimos: ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la fuerza motriz que ha complejizado todo este problema en el Valle de México? Y es el crecimiento urbano desordenado, y eso tiene que ver con el ordenamiento territorial. Vamos a ver que la Ciudad de México se está hundiendo por extracción, y todo este crecimiento lo podemos ver. Aquí regresamos como antes de la conquista, estaba en los lagos, el lago de Zumpango, Saltocán, el lago de Xochimilco, el lago donde está la Gran Tenochtitlán, el lago de Xochimilco, Chalco. Es muy importante que recuerden esta diapositiva donde tenemos los lagos antes de que se empezara a construirse y se empezara a secar. Una pregunta muy importante es, que tiene que ver con la cuestión geológica que ya viene el ingeniero Roldán. Es una pregunta que les hago: ¿por qué el agua